Buenas noches, bendiciones, buenas noches, Dios me los bendiga, muchas bendiciones. Buenas noches, bendiciones, muchas bendiciones, Dios me los bendiga. Aquí estamos nuevamente en el canal Elohim Chequiná, aquí estamos nuevamente dando gracias al Señor en el canal Elohim Chequiná. Damos gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia, porque esto es posible, porque Él quiere, porque Él le place. Doy gracias a mi Padre Celestial por mi familia, por mis hijos, por las personas que lo aprecian a uno, incluso por las personas que no lo aprecian. Hay que dar gracias a Dios porque Dios es bueno y maravilloso. Gracias, Señor Jesús, por este privilegio, por ese amor, por su gran misericordia que murió Cristo en la cruz. Hoy vamos a tocar un tema que se llama manifestaciones del hombre de pecado. Manifestaciones del hombre de pecado. Señales antes del fin, manifestaciones de hombre de pecado y señales antes del fin. Damos gracias al Señor por su gran amor y su gran misericordia. Dios es bueno y maravilloso. Gracias, Señor Jesús. Vamos a empezar leyendo un versículo bíblico. Bienvenidos a Elohim Chequiná, bienvenidos a Elohim Chequiná. Vamos a empezar leyendo un versículo bíblico que se encuentra en Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10. Pero antes de leer este versículo bíblico, realmente hay situaciones ahorita que se los escapan de nuestra imaginación, las situaciones que están pasando en varios países, situaciones que están pasando en varios departamentos, en las casas, en los hogares, en las iglesias, que hace unos 20 30 años nadie se iba a imaginar que íbamos a vivir esto. Yo me acuerdo que hace un par de años la gente decía, ¿cuándo se va a dar esto? Que estas manifestaciones van a ser terribles, estas manifestaciones van a ser complicadas, van a ser, pues yo no quiero estar así. Y ahora nos damos cuenta que nosotros estamos formando parte de las, de las manifestaciones bíblicas que están escritas en la Biblia. Entonces, esto es real, esto lo que está pasando es algo real que nosotros tenemos que darnos cuenta de que estamos pasando eventos finales, eventos donde la manifestación del pecado, donde la situación del diario vivir es prácticamente terrible en la forma del pecado, que ahora el pecado se ve en cualquier lado, en cualquier lugar, se ve adentro de las iglesias, se ve adentro de los templos de Dios, se ve adentro de los ministerios, se ve adentro de donde las personas mm, no pensaban que se iba a manifestar o ver ahí, como en una iglesia, como cuando se dan cuenta de que el pastor durante 20 30 años estuvo manifestando, estuvo supuestamente manifestando la gloria de Dios, supuestamente alabando a Dios, supuestamente cantando, adorando a Dios, y después de 20 años, de 30 años, se dan cuenta que todo era una farsa, así como los pastores que se recasan, las pastoras que se recasan, que pues, en mi criterio personal y con sustentos bíblicos no existe la palabra pastora, pero no existe pastora como sacerdota, como una sacerdota que depende de la generación de los sacerdotes. No existe ninguna pastora. Quizás como el nombre pastora, sí, podemos decir, porque la palabra pastor significa el que cuida y el que apacienta las ovejas. Significa la palabra pastor, el que cuida y apacienta las ovejas. Eso significa. Entonces, tal vez como pastora podemos decir que sí, va, por la situación de que hay mujeres que sí apacientan un grey, apacientan unas ovejas, apacientan a hermanos, les dan, también, va, no vamos a hablar lo demás, pero esto quería aclarar un poco, pero sin salirse del tema, esto se está dando, pues el pecado ha contaminado las iglesias, ha contaminado supuestamente el templo de Dios, ha contaminado los lugares santos de Dios.
Entonces, por eso hay tanta persona que ya no quiere ir a la iglesia, tanta persona que ya no cree nada de Dios, ya prácticamente se vuelven como ateos, se vuelven como personas incrédulas 100%. Pero les voy a decir algo: que crea o no crea, Dios existe. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. El Espíritu Santo se mueve sobre esta tierra, removiendo corazones, buscando personas que quieran seguir adelante en la gloria de Dios. Y crea o no crea usted, si usted muere sin Cristo, se va a ir a un lugar de tormento, se va a ir al infierno, se va a ir a un lugar donde se va a lamentar toda su vida. Y usted puede decir: yo puedo hacer lo que quiera en esta tierra. Alguien me dijo a mí que cómo es posible. Me dice: yo miro un montón de gente que hacen lo que quiere. Claro, vivimos bajo la gracia, vivimos bajo la misericordia de Dios, y la gente hace lo que quiera. Si usted ha leído un poco la Biblia, hay relatos bíblicos donde Dios, el pueblo de Israel, le daba esto y el pueblo de Israel pecaba más, y le daba lo otro y pecaba más, le daba lo otro y pecaba más. Y imagínense que él es el pueblo elegido de Dios y pecaban. No digamos nosotros que somos gentiles, somos personas sin lectura, somos personas sin estudios, somos personas casi sin temor a nada. Y como el enemigo se aprovecha de esta carnalidad, se aprovecha de esta gentilidad que tenemos nosotros en nuestra vida, en nuestra sangre, en nuestro ADN, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo rompemos toda maldición, rompemos toda barrera de pecado, toda maldición generacional. De eso tenemos que ver nosotros. Pero realmente se está viendo un aumento de pecado, no solo en las casas, no solo en los hogares, no solo en los lugares que sabemos que hay pecado, como los antros y todos estos lugares hay pecado. Pero lo peor que está pasando ahora es que se está viendo un aumento de pecado ministeriales, un aumento de pecado donde supuestamente es el lugar santo, es el lugar donde Dios se manifiesta. Es terrible cómo se miran estos videos, cómo se miran estas situaciones que hacen prácticamente como mofa, pues, de la palabra de Dios. Es terrible esto. Entonces, de esto venimos a hablar. Antes de esta lectura bíblica, quería decir algo referente a esto, porque hay manifestaciones de los hijos de Dios y hay manifestaciones de los hijos del diablo. Hay versículos que habla directamente de eso: la manifestación del hijo de Dios y las manifestaciones del hijo del diablo, porque hay hijos de ambos. No crea que todos somos hijos de Dios. Entonces, esto es real, pues. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su gran amor y su gran misericordia. Voy a leer un versículo bíblico que se encuentra en Juan 3, primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 10. Así es, primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. La palabra de Leo: honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La Biblia, voy a leer otra vez el 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín. Oiga qué tremendo, todavía la Biblia explica claramente para que no busquemos ninguna excusa. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y porque causa le mató, la misma palabra de Dios pregunta: ¿por qué causa le mató? Porque quizás podemos ignorar, nosotros no sabíamos por qué causa lo mató. Entonces aquí dice: porque causa lo mató, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Vosotros sabéis que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte.
permanece en muerte. La Biblia declara quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Primer manifiesto es no amar a mi hermano. No amar a mi hermano carnal o mi hermano espiritual. Y declara ahí que dice que no tenemos que ser como Caín. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque las obras de él no eran justas y las de Abel eran justas. Entonces ahí vino el problema. Así va a pasar a usted también que está congregando, que quiere ir a la iglesia, que quiere luchar, que quiere congregarse. Y cuando el día que quiere congregarse, las personas que no lo quieren, las personas que no son justas, las personas que no quieren saber nada con Dios, que quieren andar en pecado, quieren andar con el diablo, le van a decir a usted, ¿para qué te congregas? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿A qué estás yendo? ¿Por qué lees la Biblia? Te vas a volver loco, vas a ver. Entonces ahí donde hay un manifiesto de personas que no quieren a Dios, que lo que quieren es mandarlo al infierno con la guianza del vivo demonio, de puro fuego del infierno. Desde ahí viene la orden que lo quieren mandar a usted a un lugar de tormento. Entonces, por eso la Biblia declara que hay manifiesto y hay obras que se pueden dar y se pueden ver en el hombre. Las cosas que el hombre manifiesta, sean buenas o sean malas, pero va a tener un manifiesto. No hay nadie que viva neutral en esta tierra. No hay nadie que sea neutral. ¿Es de Dios o es del diablo? ¿Anda en el bien o anda en el mal? No podemos vivir en medio. Esta es la situación que pasamos ahora. Y hay otro versículo bueno, otro versículo que está en 2 Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 1 y 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. Pero, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carne, ni por, perdón, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Entonces, realmente, aquí estamos viendo, voy a buscar Primera Tesalonicenses desde el 1, Primera Tesalonicenses porque no lo tengo completo, desde el 1 para capítulo 2, versículo 1 y 2, desde el 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resulta vana, pues, pues habiendo antes, segunda antes, no, perdón, esta es primera tesalonicense que estaba leyendo. Primera tesalonicense que estaba leyendo. Sí, es que aquí lo tengo yo, pero no lo tengo completo aquí. Aquí lo tengo en Word, no lo tengo completo, lo tengo solo tengo el 2. Entonces vamos a ver segunda Tesalonicenses 2 capítulos, versículo 1 y 2. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, no dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La Biblia aclara
que nosotros no tenemos que turbar, no tenemos que nuestros pensamientos, dice ahí, nuestro modo de pensar no debe de cambiar, nuestro modo de leer la palabra, nuestro modo de pensar, lo que creemos nosotros conforme la Biblia, no debe de cambiar ni para derecha ni para izquierda, que este mundo no te va a cambiar, que este mundo, dice ahí la Biblia, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Entonces usted va a poder leer cosas, otros libros, va a poder leer otros libros que supuestamente fueron derivadas de la Biblia y se va a turbar su mente y va a buscar otras opciones y esas opciones no lo van a llevar al cielo, no lo van a llevar a un modo de vivir cristiano, porque muchas veces, muchos cristianos lo que hacemos nosotros, que cerramos la Biblia, muchas veces cerramos la palabra de Dios y empezamos a leer otra literatura, empezamos a leer otros libros que no traen ninguna edificación a nuestra vida espiritual. Quizás usted puede leer otros libros, no es prohibido, no es ni pecado leer otros libros, claro que no se salgan afuera del contexto de la creación de Dios, del contexto de que Dios existe, del contexto de la sangre de Jesucristo derramada en su cruz. Pero si usted lee otros libros que puede aprender a escribir, puede aprender historia, puede aprender varias cosas, no es pecado, conforme no se salgan del contexto espiritual, del contexto real de lo que dice la Biblia. Pero si usted agarra otros libros aparte de la Biblia para poder edificar su vida, para poder creer llegar al reino de los cielos por medio de otras lecturas, que no es la palabra de Dios, les cuento que andamos mal. Tenemos otro tipo de manifestaciones, tenemos otro tipo de pensamiento y ese es el problema. Cuando nosotros empezamos a leer otra escritura que no viene de parte de Dios, nuestro pensamiento se piensa a turbar, nuestro pensamiento piensa tener otro modo de sentir, otro modo de emociones. Y ahí donde viene el problema de que empezamos a vivir otra vida no conforme a la palabra de Dios. Porque la Biblia es clara. La Biblia es clara. La Biblia es clara. Y dice, vamos a buscar la palabra, vamos a buscar las señales antes del fin. Las señales antes del fin, que nuestro Señor Jesucristo los dijo en Mateo 24:13. Mateo 24, versículos 3 hasta el 13. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, dinos, cuando sea estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús y le dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué? Y sigue ahí, ¿por qué? En el 7, ¿por qué? Se levantarán naciones contra naciones, reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregaréis a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gente por causa de mi nombre. Muchos trompezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ese será
salvo. Lo dimos cuenta y vimos todas las manifestaciones y vimos todas las situaciones que están pasando y que van a pasar. Porque toda esta lectura bíblica, la mayoría que leímos aquí, ya está pasando y se está dando. Y dice ahí al final, en el capítulo 12 dice, y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El 13 dice, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Esta es una situación que se está dando. Que el hombre de pecado se manifiesta y nosotros lo seguimos. Y nosotros no queremos ir contra él, no queremos ir contra el pecado, no queremos ir contra las situaciones que son pecaminosas, sino que apoyamos el pecado. ¿Cuántos ministerios, cuántos pastores, cuántos ministros de Dios, entre comillas, en vez de luchar contra el pecado, hacen manifiesto de él? Ya rápido ya pintan diferente, ya rápido hablan diferente, ya rápido su modo de vestir es diferente, porque van conforme las modas de este mundo, conforme las situaciones de este mundo. Entonces, ¿será de Dios eso? Dice la Biblia que van a tener falsos profetas y engañarán a muchos. ¿Quiere ser parte usted de los engañados? ¿Quiere ser parte usted de los que se van al infierno? ¿Quiere ser parte o quiere ser parte de los que se van para el cielo? De que los que se gozan en las bodas del Cordero. La decisión está en nuestras manos. La decisión está en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de sacrificarse, en nuestro modo de no hacerle caso a la carne, de no hacerle caso a las manifestaciones de las obras de la carne, de rechazar. Así como hay buenas iglesias, así como hay buenos ministerios, así como hay buenos pastores, buenos profetas, buenos evangelistas, también está lo contrario. Hay iglesias que en vez de llevar más lo de Dios, llevan más lo del mundo. Hay lugares, templos de Dios, entre comillas, que cuando usted entra parece que estuviera fuera en el mundo. Parece que el mundo está completamente adentro, desde los ministros, desde el apóstol, desde todas las partes del equipo que está ahí, porque todos colaboran de una forma u otra manifestando hombres de pecado, hombres de pecadores. Entonces, este es el problema. Sabemos que de una forma u otra todos pecamos. Vamos a leer qué es lo que significa la palabra pecar o pecador. ¿Qué significa la palabra pecar o pecador? En la palabra hebrea común para pecado es hataax, hataateax. Hataateax es en hebreo la palabra pecado, que también significa error, en el sentido de no alcanzar una meta, camino, objetivo, blanco, exacto. Eso significa la palabra pecado, un error o un objetivo de alcanzar una meta o caminar en el camino correcto o alcanzar un blanco. Eso significa la palabra pecado. La palabra pecado en griego, porque recuerde que a mí me gusta leer las dos partes porque en griego fueron los griegos romanos los que fueron que interpretaron esta Biblia que estamos leyendo. Ellos agarraron el Tanat, agarraron la Torá y empezaron a interpretarlos a su idioma, porque en ese tiempo no teníamos acceso nosotros los gentiles a esta escritura. Entonces, por medio de ellos, de una forma u otra, pues gracias a Dios se hizo, porque si no, hasta estos tiempos tuviéramos nosotros acceso a las escrituras. Imaginen cuántos años hubieran pasado de ignorancia, cuántos años hubieran pasado de conflicto, porque hasta estos tiempos el pueblo de Israel empieza a facilitar esta escritura. Entonces, por eso me gusta leer las dos partes en griego. En griego la palabra pecado se deriva de hama, amartiar, 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 fallo.
de la meta, no dar el blanco. Eso significa la palabra pecado. Fallo o no dar el blanco. Entonces, estas son las manifestaciones que representan un montón de personas que vamos a la iglesia, que los estamos congregando, no andamos en el camino correcto, de verdad, no lo enfocamos en la palabra de Dios, sino que lo enfocamos en otras manifestaciones que leímos en 1 Juan 3:4, que dice el 10, primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 10, que dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y por qué causa le mató. La Biblia hace una pregunta, la misma escritura está preguntando para afirmarnos a nosotros, porque más de alguna persona tenía que hacerse la pregunta, ¿y por qué causa le mató? Y vamos a leer el 12. Por sus obras eran malas, porque sus obras eran malas, y las de su hermano justa. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Si el mundo los aborrece. Estos dos varones eran hermanos. Y uno de ellos estaba haciendo obras justas. Y cuando usted empieza a hacer obras justas, cuando usted empieza a ir a la iglesia y empieza a caminar honradamente y empieza a caminar justamente, las personas que no andan en justicia lo van a rechazar, lo van a señalizar, lo van a marcar. ¿Por qué? Porque al ver a una persona justa andar caminando conforme a la palabra de Dios, va a ser manifiesto del pecado. Y al ser manifiesto del pecado, la gente va a empezar a observar y va a empezar a decir, no, pues el pastor, fíjate que el pastor anda vestido aquí, fíjate que el pastor anda vestido allá, fíjate que el evangelista hace esto, fíjate que el profeta hace esto, fíjate que el otro hace esto, y empieza a manifestarse. Y empieza a ver la gente, las personas que quieren ver la justicia de Dios, empiezan a ver la justicia y empiezan a decir, sí, es verdad, pero el pastor dice esto, pero el hermano ha leído la Biblia que dice que debemos de andar vestido correctamente. El hermano dice en la Biblia que los afeminados, el hermano dice en la Biblia que los que beben, el hermano dice en la Biblia que los que se recasan, que los adúlteros, que los fornicarios no eran el reino de Dios. Pero él, siendo pastor, siendo profeta, siendo apóstol, lo hace. Entonces ahí donde vienen los problemas. Cuando una persona es rechazada, que anda conforme a la palabra. Entonces aquí dice la Biblia, en el 12 dice que por eso Caín mató a su hermano. Porque no andaba, porque su hermano andaba en justicia. Y cuando una persona anda en justicia, se va a ver, se va a manifestar. Entonces de esto se trama, por eso se llama el tema manifestación del hombre de pecado. El hombre de pecado se va a manifestar. De una forma u otra se va a manifestar por sus obras. Porque la Biblia dice que por sus frutos se conoceréis. Leímos en Mateo 24, 3 al 13, que ahí están las manifiestos del fin. Que dice ahí que nosotros vamos a ser rechazados. Pero al final, en el capítulo 13 dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Depende de usted. Si usted persevera hasta el fin, va a ser salvo. Pero si los unimos y somos partes engañados, como dice el 11 de Mateo, como dice el versículo 11, capítulo 24, Mateo capítulo 24, versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Si usted quiere ser engañado, si usted quiere ser parte de este engaño, no va a ir al final de su vida o al final
¿cómo le digo? De su pecaminosidad, va a tener una buena vida. Y al final de su vida no va a amanecer ni despertar en la Santa Jerusalén o en el cielo. Va a despertar en el infierno, va a despertar en un lago de tormento, va a despertar en un terrible expectación, como dice Hebreos 10, 26, 27, Hebreos 10, 26, 27. Vamos a buscar en la Biblia Hebreos 10, 26, 27, Hebreos 10, aquí está, Hebreos 10, 26, 27. Oiga lo que dice la Biblia. Oiga lo que dice la Biblia. Hebreo 10, 26, 27. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, significa que esa persona esté congregando, va a la iglesia, va a conocer la Biblia, estudió la Torá, el Taná, estudió todas las manifestaciones y conoce de Dios y conoce de la palabra. Oiga, esto está diciendo la palabra. Dice, vamos a leerlo de nuevo. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio de los pecados. Ya no queda más sacrificio de los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que Así dice la palabra de Dios en hebreo, y no estoy leyendo el Viejo Testamento, estoy leyendo el Nuevo Testamento. Porque muchas personas dicen que no, que es el Viejo Testamento, pero vivimos bajo el Nuevo, que Dios es más amor, que Dios es bueno, que Dios los ama, que no, 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 sí, Dios los ama. Por su gracia y su divinidad, nosotros los gentiles ahora tenemos derecho de llegar al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo. Pero también la misma palabra dice en Hebreo 10, 26 y 27, dice que después de que usted tiene el conocimiento de la verdad y sigue pecando deliberadamente, ya no más se puede hacer. Solo queda sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces la Biblia es clara. El pecado no lo lleva a usted al cielo. Y el pecado, la palabra pecado significa errar. Significa agarrar otro camino que no es el correcto. Significa fallar el blanco. Y la misma palabra dice, en versículo 13 dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. La misma palabra es claro. Si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos otro tipo de manifestaciones que no van conforme al Espíritu de Dios, vamos a tener problemas, que podemos leer las manifestaciones del Espíritu de Dios. ¿A dónde están las manifestaciones del Espíritu de Dios? Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Vamos a Gálatas 5:16. Vamos a buscar Gálatas 5:16. Ahí están las manifestaciones del Espíritu Santo. Aquí está cerquita Gálatas 5:16. No lo encuentro. Aquí está cerquita Gálatas 5:16. Entonces, esto es real. Dios, Gálatas 5, es que Gálatas es pequeñito, Gálatas es pequeño es Gálatas. Entonces, esto realmente no hay excusa. No hay excusa. Gálatas 5, vamos a leer los manifiestos de las obras, vamos a leer 5:19. Gálatas 5:19. Y manifiestos de las obras de la carne, que son todo lo que le voy a leer yo, son los manifiestos de las obras de la carne. Y no importa que usted sea apóstol, no importa que usted sea profeta, no importa que sea evangelista, no importa que sea pastor, no importa que sea maestro, no importa que tenga 30,000 iglesias, no importa que tenga 1,000,000 de seguidores, no importa que haya resucitado muerto, eso no importa. Pero si usted tiene estos manifiestos de las obras de la carne, le cuento que no se va a ir para el cielo. Le cuento que no va a amanecer en la Santa Jerusalén. No va a caminar en las calles de oro. No va a ver el mar de cristal. Y no importa qué cargo tenga en la iglesia. No importa cuánto tiempo tenga que congregarse. No importa
cuántos diplomas tenga, no importa cuántos encuentros haya ido, no importa. Pero si usted hace estas cosas que voy a leer, las manifiestos de las obras de la carne, no va para el cielo. Está Gálatas 5:19. Y, y manifiestos de las obras de la carne son, el primero, el adúltero. Y que la palabra adúltero, hay también la parte espiritual y está el adúltero carnal. Todo esto lo que le voy a leer, hay dos significados. Está la parte espiritual y la parte carnal. Adúlteros. Los adúlteros, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía o cosas semejantes a esto, acerca de los cuales os amonesto, como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y no importa cuánto tiempo tenga usted de congregarse, no importa cuántos discipulados haya recibido, no importa cuántos diplomas de test tenga, no importa cuántos tiempo ha recorrido, no importa cuánto se ha congregado, no importa cuántos encuentros haya ido, no importa si sabe toda la Biblia en griego, en hebreo o en latín, en todos los idiomas del mundo, no importa. Si usted hace esto, lo que dice desde el 19 hasta el 21, usted va a amanecer en el infierno. Y usted puede decir, pero yo hago todo eso y mi vida me va bien, porque gano dinero, tengo entradas, pero eso simplemente es misericordia de Dios. Porque después de eso, usted ahí en el infierno lo va a pagar el doble, lo va a pagar 1000 veces más. Si leemos la parábola del rico y Lázaro, le dijo el padre Abraham, allá Lázaro tuvo sus males y vos tuviste tus bienes, los disfrutaste, te diste gusto, te dabas banquete, disfrutabas, ahora la estás pagando aquí. Es real. No todo, un montón de riqueza que venga, no crea que es parte de Dios. No toda la solvencia que tenga es parte de Dios. Hay veces no es parte de Dios. Que Dios lo permite, sí, pero no es parte de Dios. Y usted puede decir, pero ¿y entonces cómo es? Sí se puede salvar. Leyendo este versículo y no haciendo lo que dice esto, no haciendo, perdón, lo que está escrito en la palabra de Dios, usted se puede salvar. Pero si usted hace estas obras de la carne, al final, en el 21 dice, no heredarán el reino de Dios. Y no interesa si usted, por medio de usted, Dios resucitó personas. Dios levantó personas de silla de ruedas. Dios le hizo ver a muchas personas. Dios le cambió la vida a muchos. Dios hizo manifiestos. No importa, usted simplemente es un canal. Pero dijo el Señor Jesucristo. Vamos a leer. Vamos a leer. Dice, la venida del Hijo del Hombre. Entonces habrán señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra. Van a haber señales. Usted, esto está en Lucas 21, 25. Y usted se puede asustar. Usted puede decir, pero si usted sigue todavía haciendo las manifiestas de la carne, las manifiestas de las obras de la carne, no se va a ir para el cielo.
Jesucristo lo está diciendo, van a haber todas estas situaciones. ¿Por qué yo me voy a asustar? ¿Por qué mi mente se va a turbar? De las manifestaciones de los hombres, de las manifestaciones de los falsos profetas, de que engañarán a muchos, dice la Biblia. Y serán muertos muchos por causa de él, y serán vituperados, y serán perseguidos. Ahora somos perseguidos. El evangelio está siendo perseguido. Usted en muchas redes, en muchos videos, usted puede hablar de Dios y está restringido. Pero las otras personas pueden ver, yo he visto, no voy a mencionar varios canales y varias plataformas de internet que suben videos, pero súper fuertes y hablan súper fuerte y no lo bloquean, no les dicen nada. Pero yo y usted, que hablamos del evangelio, mencionamos algo del pecado, lo bloquean. De una forma u otra, damos gracias a las plataformas porque sirven para poder hablar del evangelio. Sí, pero está la otra parte. Entonces estamos siendo perseguidos, estamos siendo vituperados, estamos siendo muchas situaciones que la Biblia dice. Dice en Mateo 24:3, desde el 3 hasta el 13. Entonces esto es real. Manifiesta del hombre del pecado ya está escrito en la Biblia. Depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros nuestra salvación, porque ya Cristo murió en la cruz, Él fue crucificado. Él dijo Jesucristo, ya se hizo una sola vez y para siempre. Depende de nosotros. ¿Cómo depende de nosotros? De andar en el camino correcto de Dios, de no pecar. Lo que leímos dice, los que practican tales cosas. En Gálatas 5:19 leímos, los que practican tales cosas. Significa que lo practica y lo sigue practicando. El adúltero sigue practicando, el fornicario sigue practicando, el afeminado, todo eso sigue en práctica y sigue. Sabemos que somos de pecado, sabemos que podemos pecar, sí, pero hay personas que continúan durante años y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen. Entonces esta es la situación del hombre del pecado. Hay un manifiesto del hombre del pecado. Y no importa cómo le llamen, le pueden llamar apóstol, pero si anda en pecado, si comete estos pecados que dice en Gálatas 5:19, no se va a ir para el cielo. No se va a ir para la Santa Jerusalén. No importa cuántas iglesias haya abierto, no importa cuántas iglesias haya o cuántos lugares lo han invitado. Pero si es infiel a su esposa, o si es recasado, o si bebe, o si hace situaciones que aquí hablan de pecado, no se va a ir para el cielo. Esto es el problema, que ahora en las iglesias no quieren manifestar el pecado, no quieren manifestar el hombre de pecado, porque quizás los mismos ministros están cometiendo pecado. Quizás el mismo pastor, el mismo evangelista, el mismo profeta, el mismo apóstol está cometiendo pecado. El mismo maestro está torciendo la palabra, está torciendo la escritura. Entonces por eso los adaptamos al pecado y al adaptarse al pecado, todos pecamos y nadie se da cuenta. Pero si se levanta un David, si se levanta un Daniel, si se levanta un Juan el Bautista, si se levanta un Pedro, si se levanta un Juan, si se levanta un apóstol, que todo el mundo quiere levantarse como Pablo. Hay personas todavía en esta época como gentiles, nosotros decimos que somos más que Pablo. Nadie va en este momento, por lo menos por medio gentil, nadie va a superar a Pablo. Nadie. Pero nosotros, nuestra lucha no es querer ser iguales o a superar a los apóstoles. Nuestra lucha es ser y obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Ser como dice la palabra, obedecer la palabra, eso es. Pero ahora hay muchas categorías, que yo quiero ser aquel, que yo soy idólatra del pastor, que yo soy idólatra del otro, y empieza una cadena de poderes
poderes de esta tierra y Dios del cielo lo queda volteando a ver y dice, no, no creo que vengas aquí, porque nosotros tenemos que salir del pecado, ser un hebreo, trasladarlo. Nosotros también tenemos que ser como hizo el padre Abraham, cruzarse al otro lado, ser hebreo, eso significa trasladarse. Hebreo significa la palabra trasladarse o ir al otro lado. O ir de un lado a otro, trasladarse a otro lado. Nosotros después de estar en el pecado tenemos que trasladarlo a la situación del camino correcto. ¿Y dónde está el camino correcto? Conforme dice la Biblia, conforme dice la Escritura, no conforme mi pensamiento y mi ideología. Porque ya tengo tantos diplomas de Insta, porque ya tengo tantos diplomas de enseñanza, porque ya he ido a cinco encuentros, ya fui al super encuentro, al mega encuentro, al mega encuentro. Pero después del encuentro, después de leer la Escritura, después de estudiar tanto la Biblia, todavía seguimos manifestando esto. Entonces de nada me sirve. Pero dice la palabra que el que persevera hasta el fin, ese alcanzará la salvación. Ahora nadie quiere perseverar hasta el fin. Si usted ha visto un montón de artistas cristianos que ya cuando tienen la fama empiezan a blasfemar. Ya cuando los pastores tienen la fama empiezan a blasfemar. Cuando dice, entre comillas, las pastoras, que para mí no existen pastorados como autoridad de Dios, como sacerdote de Dios, sacerdotas no existen. Pero ya empiezan a blasfemar. Imagínense que la vez pasada estuve viendo un video que una disque pastora, que realmente no existe, pues. Dice que Dios le dijo que Dios le reveló, Dios le dijo, que dice la Biblia que si algún día nosotros llegamos a escuchar a Dios, la voz audible de Dios, morimos. Que Dios le dijo que dejara a su esposo y que se casara con otro. ¿Qué cree que será de Dios eso? Que Dios le dijo que dejara a su esposo para casarse con otro. Son las manifestaciones del hombre de pecado. Que ahí mismo va la mujer. Que el hombre deriva de ahí la palabra mujer o varona. Porque realmente la palabra es varona. Porque deriva del hombre. Esa es la palabra correcta, pero la tecnología y la ciencia empezó. Ahora son la palabra de mujer empoderada. Tal vez no me bloquean de Facebook. Entonces, esta es la situación del pecado. Nosotros tenemos que manifestar hombre que busca a nuestro Señor Jesucristo. Tener una manifestación real de hijos de Dios. Tener una manifestación real que estamos en el reino de Dios. Tener una manifestación real que somos sal en la tierra. Tener una manifestación real que somos luz en la tierra. Pero no, muchos hombres manifiestan el hombre de pecado. Esto es real, Jesucristo lo dijo. Habrán muchos falsos profetas que dirán, yo soy. Entonces, esto es real. Si usted obedece lo que dice la palabra de Dios, conforme sus estatutos y sus mandamientos, quizás puede tener solo 6 meses de congregarse, quizás puede tener solo días, pero si se aparta del pecado y le viene la muerte o viene nuestro Señor Jesucristo, usted se salva. Pero si hay personas que tienen 30, 20 años de congregarse y todavía tienen obras de la carne, todavía andan en pecado deliberadamente, les cuento que no se van a ir para el cielo. Busquemos de Dios, busquemos la escritura, escudriñemos la escritura, porque ahí está la vida eterna, ahí está nuestra salvación. Esto es el canal Elohim Chequiná. Muchas bendiciones a las personas que no se congregan, que desearan ir a una iglesia y sienten en su corazón
Y quizás han ido en iglesias que han sido quizás dañados, han sido quizás perjudicados. Busquen otra iglesia, busquen otro lugar, que lo valoren, que le hablen la verdadera palabra de Dios, pero no se pierda. Y personas que están yendo a la iglesia, tratemos, tratemos de obedecer la palabra de Dios. Hoy no busquemos métodos, acercándolos más a la salvación, acercándolos más a nuestro Señor Jesucristo, acercándolos más al Espíritu Santo, acercándolos más a Dios para poder alcanzar la vida eterna, para no errar el blanco. Esto es Elohim Shekinah. Muchas bendiciones, muchas bendiciones. Amén, amén y amén.